Bueno, estamos analizando, este no es una enfermedad nueva, esta es una enfermedad que hace muchísimo tiempo, en una forma casi silenciosa se ha ido dando. Estamos hablando de concesiones que se han entregado aquí, sé que son parte de una historia, producto de que no hay un marco legal, como decía el doctor Bustamante. Recordemos la época de un señor apellido Rodin, un ruso judío. Después recordemos el caso de Juan Poa, que es de Hong Kong. Así es. También ahora es un señor apellido Lieberman, muy conocido aquí en Panamá por ciertos sectores. Aquí nosotros damos nombres. Nosotros y Evergreen, que tiene otro puerto. Sí, o sea, lo que quiero decir que nosotros no tenemos compromiso con nadie, es que eso quede muy claro. Tenemos la libertad y el suficiente peso y criterio para decir las cosas por su nombre, porque hay un problema en este país que aquí la gente no se atreve a decir nombre, lo dicen en privado pero no lo dicen en público. Esto, como dice el señor Murga, es un choque de grandotes. Yo diría de grandotes. Y hay sicarios mediáticos ya, bueno, mira, disparando a nombre de cada uno de hay que decir las cosas como son. Aquí las empresas, hay mucho dinero en la mesa ahora mismo. Las empresas aquí en este país acostumbran, y en otros países también, a pagar a ciertos comunicadores para que hagan promoción de sus... O mucho abogado que está mediáticamente... Pero hay que decirlo, también en el periodismo se da, hombre, hay que decirlo. Nosotros no podemos ser aquí tan injustos e ingratos de no reconocer. Aquí se contratan gente bajo la figura de las relaciones públicas, que no es malo. Lo que quiero decir es que usted usó un término que son, ¿qué? Sicarios mediáticos. Muy bien. Doctor Bustamante, en este caso tenemos una situación que ya se abrió la puerta cuando Hong Kong logra este propósito con el tema de Juan Poa, por ejemplo. Sí. Ahora lo estamos viendo nosotros, que hay otro gobierno, otro estado es la palabra, otro estado que está involucrado en un contrato, y aquí pasó bajo la ciencia y paciencia de que les corresponde mirar estos intereses del país. Yo te digo una cosa más, esto es un caso que debiera ser llevado a la Corte Suprema para que declare la inconstitucionalidad de ese contrato. Pero sabe que aquí en Panamá, yo le voy a decir... Ese es el camino que debería haberse seguido. Mire, don Francisco, usted sabe... A ver, usted trabaja en el Fondo Monetario Internacional. Usted es un hombre que conoce la visión que tienen estos grandes intereses económicos también que tienen estas organizaciones. Aquí con el cuento de los empleos, se han ido lejos con este cuento. Esto va a generar 40,000 empleos, va a generar 10,000, y al final del camino no es así. Eso es cierto. Incluso la ampliación del canal se habló que va a generar no sé cuánto, no fue así. Así es. Las cosas por su nombre. Bien, dicho esto, ¿cómo se permite un país que se pueda autodenominar serio, que estas cosas se den si la Constitución es muy clara? Aquí la Constitución es como iba a decir algo muy duro para la mañana. La Constitución de este país no se respeta. Todo lo contrario. Aquí se le viola sistemáticamente, sin que pase nada. Veamos este tema de cómo se generan estos contratos, sobre todo los contratos que tienen que ver con grandes proyectos, doctor Bustamante. Sí, obviamente para que eso suceda tiene que haber una connivencia de mucha gente y muchos sectores. Empecemos por los abogados que representan los intereses de las empresas. No son abogados de universidades de garaje, son abogados altamente calificados. Bufete de abogados. Entonces se prestan a hacer maromas de cosas para privilegiar a sus clientes. Tenemos las autoridades que también tienen sus asesorías jurídicas que lo dejan pasar, y tenemos las autoridades que firman todas estas cosas. Y lo peor, tenemos la falta de los balances de poderes, lo que usted acaba de decir, que no tenemos realmente un Estado eficiente, donde existe un balance de poder que alguien le diga, espérate, eso viola una ley. Entonces, el tema es de que efectivamente estamos en un medio donde que se invoca la seguridad jurídica, dependiendo de las circunstancias. Dependiendo de las circunstancias. Yo te puedo dar otro ejemplo. Aquí la Corte falló que un hotel que está por ahí estaba usurpando tierras nacionales. ¿Qué hizo el Estado? Les vendió. ¿Cuál hotel es ese? Uno que queda cerca de Veracruz, no me acuerdo el nombre. Ajá. Ve. La Corte falló. Dijo, ese está violando tierras nacionales. Bueno, ¿y cómo se permite? Y el hotel que estaba en la avenida Balboa. Entonces le robó tierras al mar. Entonces, y entonces había dos medidas. O derribar el hotel o multarlo. En vez de derribarlo, le metieron $600,000, que eso era como una 20ª parte de lo que costaba el derecho al mar.
a su abono, doctor Bustamante. Dicen oyente aquí que Miguel Antonio Bernal demandó ese contrato, que estamos nosotros mismos tocando en la corte. Y adivine qué, duerme el sueño eterno. Ahí está. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ser víctimas de esta situación que da mucho que desear de una Corte Suprema de Justicia? Yo te puedo decir otra. Aquí había una regulación que decía que había una multa de $250,000 por hectárea de manglares que se deforestara. En el gobierno Martinelli bajaron eso que a $40,000-$60,000 la multa. Y cuando le preguntan al ministro de entonces qué dice, es para que la puedan pagar. O sea, bien, la multa es alta es para que no deforeste. Pero además de eso, oiga, doctor, eso se llaman crímenes ecológicos muy castigados en todo el mundo. Pero aquí lo que volvemos, tenemos la ley marco. El marco de seguridad, ¿no?, jurídica en Panamá se invoca para defender los intereses ya consumados, no para preservar los intereses de la nación. Pero ahora, Guillermo, tenemos, es un país deseado, la cintura más deseada, una de las más deseadas del mundo, las costas de Panamá. Los puertos todos se quieren venir para acá. Mucha gente se preocupa por el canal y todo lo demás. ¿Qué debemos hacer para poder que vengan todos? Un marco jurídico claro. Si tú tienes un marco jurídico claro, regla de juego claro, igual para todo, tú vas a tener las mejores ofertas para el país. Ahora, el problema es que aquí se privatizan las ganancias porque se negocian uno a uno, grupo a grupo, como bien decía Guillermo Antonio, y después se privatiza esa ganancia y le dejan al problema al país. Pero el problema que dice el señor Murga, que aquí a la situación real, desde el punto de vista fiscal, es que muchos de estos contratos son leoninos, son draconianos contra los intereses del país. Así es. O sea, nosotros somos los facilitadores, esa cintura que es vista, mirada con lujuria por muchos. Y te puedo decir, no es el único caso. Mira, cuando en mi paso por el MEF, me tuve que meter en el tema de los tratados para impedir la doble tributación. Habían 12 que había que ver y había que hacer no sé cuántos más. Y yo empiezo a analizarlo y le pregunto a la funcionaria que estaba a cargo cuál era el impacto de esos tratados cuando Panamá cedía cobrar tales impuestos a cambio de otras concesiones. ¿Cuál era el impacto que había para Panamá en esos tratados que limitaban la doble tributación? Y la muchacha daba vuelta y vuelta y digo, no te estoy entendiendo. Y al final me dijo, es que se hicieron porque había que firmar 12. Ahora, había que firmar 12 tratados. Lo que decía no importaba. Y yo sospecho que hasta el día de hoy no ha habido una evaluación de cuál ha sido el impacto de esos tratados para impedir la doble tributación, qué impactos efectivos han tenido en las finanzas públicas. Entonces, cuando tú hablas que te dice el director de finanzas públicas del ADI, es que la carga tributaria es baja, que es menos del 12%, no te está diciendo la otra parte, que el gobierno maneja el 40% del PIB. Sí, ahora, tú estuviste fuera y adentro del gobierno también. Pero, el gobierno es socio de una cantidad de empresas en Panamá, pero no hay quien vigile esa sociedad. Digamos, somos socios de Calderón Weiler, somos socios de varias cosas, pero no hay una entidad que vigile. Debería ser el MEF. Debería ser el MEF, pero no lo hace. O se debe crear una empresa que vigile el cobro de eso o genere el cumplimiento, porque siempre se le da la vuelta para no pagar impuestos. No puede ser que Panamá por nada más haya pagado $1 millón. Empecemos por lo básico. Las leyes no tienen revisión ni medición. ¿No tienen qué? Medición de resultados, ni objetivos claros. No lo tienen. Entonces tú haces una ley y no se sabe si sirve o no sirve. Peor que eso, hay un señor Carranza que está trayendo la PD para una de sus charlas en estos días. Carranza es un extraordinario economista peruano que actualmente es el director de la CAF y él hizo una asesoría al gobierno panameño. Y en la asesoría que le hizo al gobierno panameño, una de sus recomendaciones capitales es revisen la contabilidad nacional, la contabilidad pública, la contabilidad del Estado. Ustedes tienen que ser más precisos en la gestión de la contabilidad del Estado. Si tú no tienes una contabilidad clara, ni sabes cuánto te va a dar ni sabes cuánto te va a dar uno, ni lo demás, entonces tú tienes un problema serio de gestión. Permiso, es cable and wireless. Sí. Pero yo te puedo decir otras cosas. Panamá
Tú puedes hacer la lista no solamente de eso. Bustamante, de la cantidad de cosas donde somos socios. Yo te voy más allá. Hay una cosa que se llaman los pasivos contingentes. ¿Qué es son, eso? son las obligaciones que tiene el Estado en razón de que es garantía de empresas públicas. El Estado panameño es deudor contingente de las deudas del canal, de las deudas del Seguro Social, de las deudas de la Caja de Ahorro, de las deudas del Banco Nacional, de las deudas de Tocumen, de las deudas es un garante. Y al ser garante se llama deuda contingente, que si él deja de pagar, tú recibes tenemos que pagar la responsabilidad. Exacto. ¿A cuánto asciende eso? ¿Cuál es el riesgo de esas deudas? Esa gestión de riesgo de la finanza pública panameña es olvidada. Aquí simplemente es ingresos y gastos. Y si me falta plata, pido prestado porque acomodé la ley de responsabilidad fiscal para poder usarlo. Si el canal no me da plata, tengo una puertita de 3,5% donde me endeudo más y sigo gastando. Y por eso tú has visto que los dos últimos gobiernos se han excedido en el gasto público y han aumentado la deuda. Y no tenemos conciencia de eso, doctor Bustamante. Y lo peor es que ese gasto va a una infraestructura que, si bien es cierto, potencia la posición geográfica, olvida las necesidades del país en educación, en salud, en vivienda digna. En vivienda es lo único que nos ha hecho un poquito. Pero usted, qué bueno. Entonces, que usted toque ese tema, ¿sabe? Porque tenemos una gestión del Estado para allá. Mire, económica. Déjeme tomar un tema que está en este momento en el tapete, está muy en boga, ¿no? Tema de la Caja de Seguro Social. ¿Qué quiero decir con esto? Debe ser motivo de vergüenza, de no mirarse en el espejo porque le debe dar pena verse el rostro, de no ver al ciudadano a cuatro ojos, el hecho de que en 4 años de gobierno, como otros gobiernos, no hay números precisos en la Caja de Seguro Social, no sabemos cómo andan las finanzas de la Caja de Seguro Social. ¿Eso está claro, doctor Bustamante? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se permite? O sea, ¿cómo un administrador? Y hubo un robo y no sabemos nada. Voy para allá. Entonces, el robo es parte precisamente de eso mismo, de la falta de controles. Pero aquí nosotros no sabemos cómo anda la Caja de Seguro Social. Es más, se nombró a una actuaria que nunca se seleccionó y nunca la nombraron, que la pobre se fue, pues dice, ya no puedo trabajar. No le daban su lugar, ¿no? Imagínese usted. Entonces, si tú no tienes siquiera las cuentas claras, ¿cómo puedes administrar eso? Principio elemental, ¿no? Te la puedo poner todavía más grave todavía. Aquí en Panamá, vamos a otro caso, hay las llamadas pensiones, las pensiones especiales, las jubilaciones especiales. Uno de los grupos que yo creo que lo merece, el único tal vez que lo merece, es la fuerza pública. ¿Qué sucede con la fuerza pública? Se están jubilando alrededor de los 50 años de edad. No, 47 años. 47 años, bueno, estaban ahí. Alrededor, dijo él, sí. Alrededor ahí. Son hombres y mujeres totalmente productivos, pero hemos llevado una explosión de rangos en los tramos superios de 200 coroneles de comisionados y subcomisionados, que es el equivalente a tenientes coroneles y coroneles, con un incremento de salarios a niveles ministeriales, y los está jubilando a los 47 años con sueldo completo. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene eso sobre las finanzas públicas, mantener esos cuadros? Entonces, cuando realmente en una fuerza pública bien estructurada, los mandos responden al pie de fuerza. Tú vas a tener tanto comisionado y subcomisionado como grupos de trabajo, como fuerza de policía tú tengas. En un ejército tú tienes tantos soldados, tienes una compañía. Tantas compañías hacen un regimiento, un batallón, Panamá era una brigada. Panamá era una brigada. Y con una brigada tenía un general, un coronel y dos tenientes coroneles un coronel y 12 tenientes coroneles. Entonces, Francisco, vamos a un cambio comercial, porque estas desproporciones nosotros no estamos midiendo las consecuencias, tal vez porque no hay gente que se atreva a explicar esto de una forma puntual, ¿ok? Guillermo, nadie ha podido decir cuántos comisionados tienen las distintas fuerzas, porque ahora hay fuerzas para todo. No es solo una Guardia Nacional. Somos un cuasi ejército, yo creo. No, 3 ejércitos. Sí, las 3 alas que le llaman, ¿no? Las ramas. Vámonos al cambio comercial. Están escuchando Info Análisis, un programa para la gente inteligente.